Quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz. Esto lo dijo Leonardo da Vinci. Nuestro cuerpo está provisto de un instrumento natural que nos permite comunicarnos con otros seres humanos a través de la producción de sonidos dotados de sentido y sensibilidad. Saludos a todos, mi nombre es Carmelo Lisoto y el día de hoy hablaremos sobre un recurso que la mayoría de las personas tenemos y podemos aprovechar al máximo para una comunicación efectiva. A esta herramienta se le denomina voz. Padrón expresa que la palabra que emitimos es el elemento fundamental para la comunicación verbal, para hablar y transmitir nuestras ideas. En este sentido, la voz es el sonido que produce el aire expelido de los pulmones al pasar por las cuerdas vocales. En este mismo orden de ideas, Sarmiento opina que la voz es el arma principal con que cuenta el orador, por lo tanto, el orador debe aprender a utilizarla. Finalmente, citando palabras de Bartels, él expresa que la voz es la esencia de la palabra hablada y de la comunicación. Este sonido articulado es el que ha permitido el entendimiento y comprensión entre los hombres. Asimismo, en la formación de la voz intervienen órganos como la lengua y las cuerdas vocales. En este sentido, la emisión de la voz está constituida esencialmente por los pulmones, que actúan como instrumento que sirve para producir aire hacia la glotis, que es propiamente un vibrador, y por último la cavidad bucal y las fosas nasales, que son en realidad resonadores amplificadores. Por otra parte, la voz se conforma por la caja torácica, donde se encuentran los pulmones colocados entre las clavículas por la parte superior y el diafragma por la parte inferior. Así pues, unos músculos hacen que las costillas se eleven y se ensanchen cuando efectuamos la inspiración, mientras que cuando se expira, las costillas descienden y se contraen, elevándose el diafragma y saliendo el aire, de tal manera que durante la expiración se emite el sonido que representa la palabra. Es por esto que cuando se habla en público es preciso poder inspirar aire muy rápidamente y sin hacer ruido, y ser capaz de expirarlo durante 20 segundos o más. Continuando con el proceso, el aire comprimido de los pulmones recorre la tráquea y pasa a la laringe, que es una especie de caja formada por un conjunto de cartílagos ligados entre sí, de modo que pueden moverse al igual que las articulaciones. A su vez, en el interior de la laringe, entre los cartílagos, se encuentran las cuerdas vocales, donde tiene origen la fonación o emisión de la voz. De la misma forma, en la fonación, la glotis, que es el espacio existente entre la laringe y las cuerdas vocales, se abre y se cierra periódicamente con rapidez, bajo la acción opuesta de los músculos que la cierran y la presión del aire aspirado que la obliga a abrirse. En efecto, los chorros de aire canalizado producen vibraciones sonoras. Además, las cuerdas vocales por sí solas no emiten ningún sonido, por lo que necesitan de cavidades de resonancia, al igual que los instrumentos de cuerda que necesitan de una caja para que se produzca el sonido. Dicho de otra manera, estas cavidades de las que se está hablando es la parte superior de la laringe, la garganta o faringe, la boca y las fosas nasales. Dichos resonadores, por una parte, amplifican el sonido y por otra parte, modifican el timbre. Ya conociendo cómo se forma la voz, le damos seguimiento a los componentes de la voz, que son varios, como el tono, que denomina la altura de la voz y nos indica su agudeza o gravedad. También está el timbre, que se refiere al sonido propio de cada persona. Cabe destacar que dos oradores pueden tener un mismo tono de voz, así como la intensidad que se relaciona con la fuerza de emisión de la voz, sin que ésta esté relacionada con un mayor volumen. Con esto quiero decir que todo aumento del volumen de la voz representa una mayor intensidad del sonido, aunque no todo aumento en la intensidad de la voz implica un mayor volumen. Se puede hablar en voz baja y aún así expresar intensidad. Todavía cabe señalar la modulación que ésta representa las flexiones diversas de la voz, que a su vez nos permite pasar melódicamente de un tono a otro.
mejor dicho, que la modulación es la magia de la voz, que si se mantiene un mismo tono, el discurso será monótono, logrando aburrir a la audiencia. Con respecto a los defectos en cuanto a la emisión de la voz, tenemos en primer lugar el defecto nasal, porque la mayoría de las personas piensan que la voz nasal es cuando se habla por la nariz. Esta creencia no es cierta. De acuerdo con Bartels, la voz se considera nasal cuando no hay resonancia en las fosas nasales, es decir, cuando no resuena en la nariz. Seguidamente, el defecto denominado infantil se le denomina de esta manera, ya que este tipo de voz surge cuando se pierde gravedad, es decir, suena como la voz de un niño y no grave como la de un adulto. Otro aspecto es el gutural, que este defecto ocurre cuando no se produce toda su amplitud de emisión, debido a la contracción de los músculos del aparato fonador. Todavía cabe señalar un último defecto que nos pasa a menudo debido a los nervios, como es la voz temblorosa o temblona. Este defecto se produce por falta de rapidez y vigor en las vibraciones del aparato fonador. Al emitirla, en efecto, se pierden diafanidad y se hace monótono. Es conveniente mencionar también la correcta articulación de las palabras, ya que esta es el proceso mecánico por medio del cual dibujamos con movimientos de los labios, la lengua, el maxilar inferior, el velo del paladar y las mejillas las palabras que serán expresadas. Dicho de otra manera, la articulación es la forma que adoptan los órganos articulatorios al expresar activamente la intención de hablar, es decir, que los movimientos de los órganos articulatorios modifican el sonido al afectar el flujo de aire que viene impulsado desde los pulmones, con la ayuda del músculo del diafragma. La articulación le da a la palabra claridad y nitidez si se articula mal. Las palabras vocales se comen a las que son consonantes y el sonido a la palabra. Con respecto a la pronunciación, es la forma precisa y clara de expresarse en la que se hace el uso fonético correcto de cada palabra. Por ejemplo, hablar entre dientes es una forma clara de no articular de la forma correcta, y es donde se deforma la pronunciación, que corresponde a cada sonido expresado e impide entender el mensaje que se está transmitiendo. En relación con la pronunciación, se debe agregar que existen defectos en cuanto a esta, los cuales se refieren a la dislalia que se produce por alternaciones en la articulación de los sonidos, durante la fonación o expresión de la voz. Y por último, y no menos importante, están las muletillas, que son las repeticiones incontroladas de palabras o frases en el contexto de un discurso que no aportan ningún significado adicional a lo que se está diciendo. Por ejemplo, cuando decimos entonces, bueno. Yo considero que cambiar la voz es algo difícil de lograr, pero sí se puede corregir y mejorar algunos defectos que dificulten la comprensión o que la hagan desagradable. Se debe tratar de vocalizar muy bien cada palabra, remarcando los finales de cada una de ellas, sin acelerarse, ya que esto es muy común en un discurso, debido a los mismos nervios que se pueden presentar. Asimismo, una voz lenta, sin caer en lo monótono, ayuda a la comprensión, y así también se proyecta seguridad. La clave está en el comienzo de la intervención, ya que si empezamos con el ritmo deseado, hablando pausadamente, será fácil mantener esta línea durante toda la intervención. Una voz baja, monótona, ronca, desagradable o fingida es lo que conlleva a fracasar en el objetivo principal de la oratoria, que es transmitir un mensaje. Entonces, es importante resaltar que la voz en la oratoria es una pieza clave para tener una intervención más asertiva al hablar en público. Ahora bien, si la voz es la clave para expresarnos, entonces debemos esforzarnos para que nuestra comunicación al emitir un discurso sea efectiva y agradable para nuestro público. Muchas gracias.